Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Como siempre traigo un tema que sé que les va a encantar, porque a mí me tiene absolutamente obsesionada. Hoy vamos a bucear, a sumergirnos como Jacques Cousteau en el mundo de, redoble de tambores, por favor. Kerem Bürsin, Andercel y el elefante en la habitación, esos rumores que no dejan de sonar, esa cantinela constante sobre si Kerem, supuestamente, se niega a besar a Anne fuera de las cámaras. Hay una decisión de peso, una estrategia, una razón de ser profunda detrás de todo esto. Hoy vamos a investigar hasta el último recoveco. Pero como siempre, antes de que nos pongamos manos a la obra, de que nos convirtamos en verdaderos detectives del corazón, quiero pedirles a todos, a los que veo por primera vez, a esas caritas nuevas que se asoman tímidamente a mi canal, que se aseguren de suscribirse y, lo más importante, que activen la campanita. Esa campanita es la llave mágica para no perderse ninguno de nuestros vídeos, llenos hasta el borde de chismes jugosos, noticias de última hora y análisis sesudos sobre el fascinante mundo del espectáculo turco y por supuesto sobre nuestras parejas favoritas, tanto en la ficción como ojalá, en la vida real. Y a todos los que ya forman parte de esta maravillosa comunidad, a mis suscriptores fieles, a mis confidentes virtuales, gracias, gracias, gracias desde lo más profundo de mi corazón por su apoyo incondicional. Son ustedes los que hacen que todo esto valga la pena. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y pongámonos serios, muy serios. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema que ha generado olas, que ha provocado tsunamis de comentarios y especulaciones. Desde el mismísimo instante en que ambos protagonizaron Senkalkam, la química palpable, la electricidad que saltaba entre ellos en cada escena era, sencillamente, innegable. Y cuando finalmente confirmaron lo que muchos sospechábamos, lo que anhelábamos en secreto, que su relación era real, que trascendía la pantalla y se había convertido en algo tangible en la vida real, el mundo entero, literalmente, explotó de alegría. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, el sueño romántico que todos deseábamos ver cumplido. Pero como bien sabemos todos los que hemos vivido alguna historia de amor, las relaciones en el mundo del espectáculo, las relaciones bajo el escrutinio constante de los focos y los paparazzi, pueden ser terriblemente complicadas, laberínticas y lamentablemente su historia no fue una excepción. Después de su ruptura, la tormenta de rumores, las cascadas de especulaciones, los ríos de tinta digital no han cesado ni un solo instante. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada palabra es analizada con lupa, interpretada hasta la saciedad y convertida en una teoría conspirativa. Y uno de los rumores más recientes, uno de los más controvertidos, uno de los que más ha encendido las redes sociales es este: Kerem Bürsin supuestamente, presuntamente, hipotéticamente, se habría negado a besar a Hande Erçel fuera del set de rodaje. No solo eso, sino que existiría en las sombras una decisión contundente, una motivación poderosa, una razón de peso que justificaría esta negativa. ¿De dónde, de qué pozo oscuro, surge todo este revuelo? Bueno, como suele ser la norma en estos casos, las fuentes son variadas, difusas, a veces incluso contradictorias, algunos medios turcos, redes sociales, comentarios de fans. La información es un tanto dispersa, fragmentada y, como siempre, hay que tomarla con pinzas, con una pizca de escepticismo y una buena dosis de sentido común. Pero no nos dejemos amilanar por la falta de certezas. Analicemos un poco la situación, desmontemos el rumor pieza por pieza como si fuera un complejo mecanismo de relojería. Primero, y esto es fundamental, hay que recordar que Kerem y Hande son, ante todo y sobre todo, actores profesionales. Ese es su trabajo, su vocación, su medio de vida. Su tarea consiste en interpretar personajes, en dar vida a historias, en meterse en la piel de personas que a veces tienen que besarse apasionadamente, abrazarse con ternura o demostrar afecto físico de las maneras más diversas. Esto no significa, ni mucho menos, que haya sentimientos románticos genuinos involucrados en la vida real. Es trabajo puro y duro. Es como el carpintero que hace una mesa o el fontanero que arregla una tubería. Es su oficio. Segundo, y esto es igualmente importante, después de una ruptura sentimental, es absolutamente natural, comprensible y hasta saludable que las cosas cambien. Puede que Kerem y Hande hayan decidido, de mutuo acuerdo o de forma unilateral, establecer límites claros y definidos en el ámbito profesional, trazar una línea roja que no deben cruzar, para evitar confusiones innecesarias, complicaciones emocionales indeseadas o alimentar falsas esperanzas. Tal vez hayan llegado a un pacto tácito o explícito para mantener una relación cordial, educada y respetuosa, pero distante, fría y aséptica fuera del set.
Esto, lejos de ser algo negativo, es algo comprensible, maduro y en realidad, bastante sensato. Tercero y no menos relevante, es muy posible que exista una presión mediática enorme, una lupa implacable, una constante vigilancia sobre cada uno de sus movimientos. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es diseccionada, analizada hasta la extenuación, comentada hasta la saciedad y juzgada sin piedad. Es normal, por tanto, que ambos quieran proteger su intimidad, preservar su privacidad y evitar alimentar los rumores, las especulaciones infundadas o las expectativas desmedidas del público. Una forma eficaz de hacerlo podría ser, precisamente, limitar las interacciones públicas, las demostraciones de afecto fuera del trabajo y cualquier comportamiento que pueda interpretarse como un acercamiento romántico. Ahora bien, volviendo al núcleo del rumor, a la pregunta que nos desvela, ¿qué decisión podría haber detrás de esta supuesta negativa de Kerem a besar a Anne fuera del set? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada, de la conjetura razonable. Podría ser una decisión puramente personal, basada en sus propios sentimientos, en sus necesidades emocionales, en la necesidad imperiosa de protegerse a sí mismo y, quizás, también a Anne de un nuevo torbellino mediático. Podría ser una decisión estrictamente profesional, motivada por el deseo de mantener una imagen pública controlada, de evitar malentendidos que puedan perjudicar sus respectivas carreras o de no dar alas a la prensa rosa. O lo más probable podría ser una combinación de ambas cosas, una mezcla compleja de factores personales y profesionales que confluyen en una misma decisión. Pero hay algo más que debemos tener en cuenta, una variable crucial que a menudo olvidamos en estos análisis superficiales. No tenemos toda la información, ni siquiera una pequeña parte de ella. Lo que vemos en los medios de comunicación, lo que leemos en las redes sociales, lo que nos llega a través de fuentes más o menos fiables es, en el mejor de los casos, una pequeña porción, un fragmento diminuto de la realidad. No sabemos qué pasa realmente entre Kerem y Anne a puerta cerrada, cuáles son sus conversaciones privadas, cuáles son sus verdaderos sentimientos, cuáles son sus planes de futuro, cuáles son sus intenciones reales. Por lo tanto, y esto es fundamental, es crucial evitar sacar conclusiones precipitadas, dejarnos llevar por los impulsos emocionales y, sobre todo, alimentar los rumores infundados. En lugar de especular sobre si Kerem besaría o no a Anne en un contexto determinado, deberíamos centrarnos en respetar su privacidad, en valorar su intimidad y en apoyar su trabajo como actores, que es lo que realmente importa. Ambos son artistas talentosos, profesionales dedicados y merecen que se les valore por su profesionalismo, por su entrega a su oficio, no por los avatares de su vida personal. Además, y esto es algo que me preocupa especialmente, es importante recordar que los rumores, las especulaciones y los chismes malintencionados pueden ser terriblemente dañinos. Pueden afectar gravemente la reputación de las personas, sus relaciones personales y profesionales, su bienestar emocional y su salud mental. Antes de compartir un rumor, antes de propagar una especulación sin fundamento, antes de alimentar el morbo ajeno, deberíamos preguntarnos si estamos contribuyendo a algo positivo, si estamos aportando valor a la conversación o si, por el contrario, estamos alimentando la negatividad, el sensacionalismo y el daño gratuito. En el caso concreto de Kerem y Anne es evidente que han tenido que lidiar con una presión mediática asfixiante, con una atención pública constante y a menudo invasiva. Han sido objeto de rumores constantes, de críticas despiadadas, de juicios sumarios y de especulaciones descabelladas. Es comprensible, por tanto, que quieran proteger su privacidad, blindar su intimidad y establecer límites claros que les permitan vivir sus vidas con la mayor normalidad posible. Como fans, como seguidores de su trabajo, nuestro papel debería ser apoyarlos incondicionalmente, respetar sus decisiones personales y profesionales y evitar contribuir a la vorágine de rumores que les rodea. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, a la cuestión que nos ha convocado hoy aquí, Kerem Bürsin se niega a besar a Anne Erzel fuera del set y existe una decisión de peso detrás de esta supuesta negativa. La verdad, y aquí debo ser honesta, es que no lo sabemos con certeza. No tenemos información suficiente, ni pruebas concluyentes, ni testimonios fiables que nos permitan confirmar o negar este rumor con rotundidad. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que ambos son actores profesionales, que han mantenido una relación personal que lamentablemente llegó a su fin y que ahora están tratando de seguir adelante con sus vidas, de rehacer sus caminos y de labrarse un futuro profesional brillante. Y en cuanto a la decisión que supuestamente se esconde detrás de este rumor, podría haber muchas razones válidas, legítimas y respetables.
Podría ser una decisión personal basada en sentimientos profundos, podría ser una estrategia profesional para proteger sus carreras, o podría ser, simplemente, una medida de autodefensa para preservar su salud mental. Lo importante, lo fundamental, es que confiemos en que están tomando las decisiones que consideran mejores para ellos, que les brindemos nuestro apoyo incondicional y que les permitamos vivir sus vidas en paz y con la mayor normalidad posible. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de interés para muchos, una fuente inagotable de comentarios y especulaciones, pero es fundamental abordarlo con respeto, con sensibilidad y con responsabilidad. Evitemos alimentar los rumores malintencionados, dejemos de especular sobre su vida personal y centrémonos en valorar su trabajo como actores, en reconocer su talento y en apoyar sus proyectos profesionales. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado en profundidad los rumores que circulan sobre la supuesta negativa de Kerem Bürsin a besar a Hande Erçel fuera del set de rodaje, analizando las posibles razones, los motivos ocultos y las decisiones subyacentes que podrían explicar esta actitud. Hemos resaltado la importancia fundamental de respetar la privacidad y el profesionalismo de ambos actores, de valorar su trabajo por encima de los chismes y las especulaciones. Hemos enfatizado que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, volátiles y a menudo sometidas a una presión mediática insoportable y que los rumores, por muy jugosos que parezcan, pueden ser terriblemente dañinos, por lo que es crucial abordarlos con responsabilidad, con sensibilidad y con una buena dosis de sentido común. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón, por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis reflexiones y por compartir sus opiniones conmigo. Espero sinceramente que les haya resultado interesante, esclarecedor y que les haya proporcionado una perspectiva más clara sobre este tema tan controvertido. Y recuerden siempre, como decía mi abuela, la verdad siempre está en algún punto intermedio. Ahora, y esta es la parte que más me gusta, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay una decisión importante, un motivo de peso, una razón de ser profunda detrás de la supuesta negativa de Kerem a besar a Hande fuera del set? ¿Cómo creen que los medios de comunicación y los fans, nosotros mismos, deberíamos abordar este tipo de rumores? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante este tipo de informaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista, debatir con ustedes y, en definitiva, interactuar con esta maravillosa comunidad que hemos creado juntos. Y antes de despedirme quiero pedirles un último favor, un pequeño gesto que significaría mucho para mí. Si les gustó este vídeo, si les resultó entretenido, informativo o simplemente les hizo pasar un buen rato, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental, imprescindible, vital para que pueda seguir creando contenido como este, para que pueda seguir compartiendo mis pasiones con ustedes y para que este canal siga creciendo y prosperando. Nos vemos en el próximo vídeo que ya estoy preparando con mucha ilusión. Y recuerden siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, ser amables, respetuosos y comprensivos con los demás. Ciao.